El cliente de las dos. Me llamo Rodrigo y llevo 17 años atendiendo mi propio puesto de tacos de bistec y suadero en una banqueta de la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Esta zona se ha vuelto mi segundo hogar. Conozco a todos los que viven aquí, desde los viejos vecinos hasta los policías que patrullan con desgano de madrugada. Mi rutina es sagrada. Abro todos los días a las 6 de la tarde y cierro cerca de las 4 de la mañana o antes si la venta está floja. En esta colonia uno termina acostumbrándose a ver de todo, desde riñas callejeras hasta borrachos que se tambalean buscando un último taco antes de dormir. Sin embargo, por más dureza que presumas tener, siempre hay algo que puede romper tus nervios. Esa noche, hace unos meses, comenzó como tantas otras. Encendí la plancha, coloqué los trozos de carne y preparé la salsa verde, que me sale bastante picosa según mis clientes más fieles. El viento corría helado entre los edificios de ruidos y no había mucha gente. Parecía una velada tranquila, de esas en las que uno se pone a platicar con cualquier borrachín para matar el aburrimiento. Poco imaginaba que esa noche, a la misma hora de siempre, llegaría el hombre que lo cambiaría todo. Empezó a frecuentar mi puesto hacia mediados de 2021. Era alto, con una complexión delgada y un porte que no sabría describir. No era estrictamente elegante, pero sí transmitía una extraña seguridad. Vestía una chamarra de mezclilla oscura, una playera deslavada y pantalones negros. Su cabello, siempre peinado hacia atrás, brillaba como si estuviera mojado. Pero lo que más me inquietaba eran sus ojos, inexpresivos, casi vacíos, como si detrás de esa mirada no existiera nada. Aparecía puntual, a las 2 de la mañana, y se ubicaba en un rincón de la barra donde la luz del poste apenas alcanzaba a iluminarlo. Jamás intercambiamos una palabra de más, salvo el inevitable, ¿cuántos serán?, y su voz monótona al responder, 4 de suadero, con todo. Su tono era tan neutro que ponía la piel de gallina, porque parecía que no existía emoción alguna en él. Preparaba sus tacos con rapidez y trataba de no mirarlo más de la cuenta. Pagaba siempre con billetes viejos de 50 pesos, esos que dejaron de circular hace muchos años, los de José María Morelos con el fondo grisáceo. Al principio pensé que tal vez eran billetes guardados por alguien mayor o que provenían de un monedero olvidado, pero conforme avanzaban las semanas y veía repetirse esa misma escena, comencé a preguntarme de dónde demonios sacaba tantos billetes caducos. Cada noche era lo mismo, extendía el billete, yo se lo recibía, ofrecía cambio y él lo rechazaba con un leve gesto, como si no le importara deshacerse de ese dinero. Nadie más parecía prestarle atención. Los clientes regulares, los taxistas que se paraban a echar un taco antes de continuar su recorrido, y hasta los vendedores ambulantes que ofrecen cigarros sueltos o dulces en la esquina, no parecían notar su presencia. Era como si solo existiera para mí. Esa indiferencia colectiva me hizo sentir aislado, como si estuviera lidiando con un espectro que nadie más podía ver. Con el paso de las noches, mi curiosidad se fue volviendo insoportable. Empecé a reunir los billetes que me daba en una pequeña caja de plástico donde suelo guardar la propina. Uno tras otro, parecían recién impresos a pesar de su antigüedad, sin rasgaduras ni manchas. Tenían un olor extraño, como a humedad encerrada durante años en un lugar sin ventilación. Cada billete era idéntico, con la misma textura y un ligero tono amarillento que delataba su vetustez. Para cuando reuní casi 30, algo dentro de mí gritaba que ese hombre no era alguien ordinario. La sospecha se convirtió en obsesión. Necesitaba saber quién era, de dónde venía y, sobre todo, qué hacía rondando estas calles a esa hora cada noche. Me propuse seguirlo y desenmascarar su rutina, pero confieso que el miedo me paralizaba. Había visto cosas terribles en esta colonia, robos, ajustes de cuentas, extorsiones. Pero siempre había podido mantenerme al margen gracias a la misma ley silenciosa que muchos creemos infalible: no te metas con nadie y nadie se meterá contigo. El problema era que mi curiosidad estaba a punto de romper esa ley. Tomé la decisión una noche de sábado, cuando supuse que su llegada sería tan puntual como siempre.
Apareció a las 2, me pidió sus 4 tacos de suadero, pagó con su billete viejo y rechazó el cambio. Esa vez su mirada se cruzó con la mía por un instante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si estuviera frente a una presencia mucho más peligrosa de lo que aparentaba. Aún así, tragué saliva, cerré el puesto con la excusa de que se me había terminado la carne y salí a seguirlo a prudente distancia. Lo vi alejarse por calles apenas iluminadas, donde la poca luz se filtraba entre los edificios derruidos. Caminaba despacio, con pasos firmes, casi como si supiera que, tarde o temprano, llegaría a su destino sin ser molestado. Recorrió 3 cuadras enteras en línea recta hasta que dobló a la izquierda en una avenida donde habían cerrado varios negocios. Sobre las cortinas metálicas se leía grafiti y las paredes mostraban carteles de eventos pasados, arrugados y casi ilegibles. Me mantuve lo suficientemente lejos para evitar que me descubriera, pero lo bastante cerca para no perderlo de vista. El corazón me latía con fuerza y el sudor me recorría la frente. Seguramente me veía ridículo, agazapado detrás de postes y automóviles estacionados. En cualquier momento, podía toparse con un grupo de delincuentes o policías corruptos y yo no tendría forma de defenderme. Sin embargo, mi obsesión por descubrir su secreto me empujaba a seguir avanzando. Llegó a una bodega abandonada, de esas que hace años funcionaban como almacén de refacciones automotrices. La puerta principal era de lámina oxidada y estaba cerrada con candados. Él, sin inmutarse, rodeó el lugar hasta una entrada secundaria, una puerta de madera descascarada que parecía a punto de caerse. De pronto sacó algo de su chamarra, tal vez una llave o un dispositivo, y la puerta se abrió ante él sin hacer el menor ruido. Me acerqué despacio y me escondí detrás de una pila de llantas viejas apiladas contra la pared exterior. No había luz en las ventanas, apenas un tenue resplandor rojizo que se filtraba por las rendijas del lugar. Me armé de valor y busqué algún hueco para mirar dentro. Encontré una pequeña abertura en la madera astillada de la puerta y me asomé. Lo que vi me hizo sentir un nudo en el estómago que casi me hace vomitar. Dentro de la bodega, bajo el destello amortiguado de varias veladoras, había gente repartida en los rincones. Algunos parecían dormidos en el suelo, con cobijas sucias y caras demacradas. Otros estaban de pie, murmurando apenas, casi sin levantar la voz. En el centro había una mesa improvisada con tablones, donde 2 hombres de aspecto siniestro contaban dinero. Podía ver claramente montones de billetes viejos, los mismos de 50 pesos que me había estado entregando ese individuo noche tras noche. En uno de los muros colgaban varias fotografías. No pude distinguir los rostros con claridad, pero me pareció ver un sinfín de imágenes de personas diferentes, como si fuera un registro de víctimas, migrantes o gente que habían sacado de sus casas. Al costado había maletas y mochilas polvorientas, algunas abiertas y llenas de documentos, tal vez pasaportes o identificaciones. El olor a encierro y sudor era tan fuerte que atravesaba la puerta y se me metía en la nariz con un tufo repugnante. De pronto, distinguí a mi enigmático cliente acercándose a la mesa. Les entregó un sobre a los hombres, quienes lo vaciaron sobre los tablones y comenzaron a contar su contenido. No logré ver qué había exactamente, pero supuse que podía tratarse de más dinero o algún tipo de papeleo. Mi cliente no dijo palabra, se quedó ahí, de pie, con la misma expresión vacía, como si solo cumpliera órdenes o estuviera cumpliendo con un ritual. Luego dio media vuelta y atravesó la bodega para perderse por una puerta interior. Mi respiración se aceleró y, sin querer, pisé un trozo de metal que resonó con un eco contundente. Sentí mi corazón hundirse en el pecho. Escuché pasos que se dirigían hacia la entrada, murmullos crecientes y el deslizarse de un cerrojo. No pensé en nada más que en huir. Eché a correr calle abajo, sin importarme hacer más ruido. Detrás de mí oí gritos ahogados y el rechinar de la puerta de lámina, pero no volteé a mirar. No quise enfrentarme a lo que fuera que habitaba en ese lugar. Llegué de vuelta a mi puesto sin aliento, sintiendo las piernas temblar. No había nadie. Los faroles alumbraban la plancha de acero aún caliente y el recipiente con salsa ya medio cuajado por el frío de la noche. No sabía si encerrarme en mi casa o esperar a que se calmaran mis nervios.
Pensé llamar a la policía, pero la sola idea me pareció inútil. Esta ciudad tiene rincones donde la ley no significa nada y donde la complicidad se extiende como una plaga. Me imaginaba llegando a un ministerio público con uno de esos billetes viejos, tratando de explicar la historia y las risas de burla que me soltarían en la cara. Otra leyenda urbana de la colonia Guerrero, ¿verdad, joven? No dormí esa noche. Cuando cerré mis ojos, volvían las imágenes de gente amontonada en la bodega, el brillo rojizo de las veladoras y esos billetes en la mesa, como un tributo macabro. Una y otra vez me preguntaba qué clase de negocio era ese. Trata de personas, tráfico de órganos, explotación. Se me ocurrieron 1000 teorías, todas peores que la anterior. El rostro vacío de mi cliente me atormentaba. Era como un intermediario entre ese horror y la luz pública donde yo vivía mi vida, ajeno al infierno que se cocinaba a unas cuadras de mi puesto. A la siguiente noche, mis manos temblaban mientras acomodaba la carne y las salsas. Sentía que en cualquier momento aparecería ese hombre para seguir con la misma rutina y yo simplemente no estaba seguro de cómo reaccionar. Pero cuando dieron las 2, no apareció. Ni esa noche ni la siguiente. Durante días estuve tenso, esperando que surgiera de la penumbra para pagarme con otro billete carcomido por el tiempo y mirarme con esos ojos sin vida. Sin embargo, jamás regresó. Con el paso de las semanas, intenté olvidar lo sucedido. No le conté a mi familia ni a mis amigos. Era como si mi silencio fuera la única forma de mantenerme a salvo. Los billetes todavía estaban en mi caja de plástico, recordándome esa bodega repleta de presencias sombrías. Un día, mientras hojeaba las noticias, leí sobre la desaparición de varias personas en el centro de la ciudad. Sus rostros aparecieron en pantalla y sentí un escalofrío al imaginar que tal vez, solo tal vez, esas vidas podían haber pasado por aquella bodega. Tomé la caja con los billetes viejos y la escondí en un sitio seguro. No he querido tirarlos ni destruirlos. Cada vez que los veo, recuerdo lo frágil que es la vida y lo cerca que podemos estar de caer en los rincones más oscuros de esta ciudad. Pienso en toda la gente que no es tan afortunada como para escapar a tiempo, que termina atrapada en redes de crimen sin esperanza de salvación. Desde entonces sigo vendiendo tacos todas las noches en la misma esquina de la colonia Guerrero. A veces cierro un poco más temprano, fingiendo que se acabó la carne y me voy a casa antes de que la oscuridad se vuelva demasiado densa. Desde aquel incidente miró a cada cliente con la sospecha de que, detrás de un rostro cualquiera, puede existir un secreto inimaginable. Sé que en esta ciudad uno no debe husmear demasiado, porque la curiosidad puede costar la vida. He aprendido a callar, a bajar la mirada y a no cuestionar demasiado a los extraños que se acercan a mi puesto. Aún así, en lo profundo de mis pensamientos, me pregunto cuántos lugares como esa bodega siguen operando sin que nadie haga algo. ¿Cuántas personas han sido llevadas a sitios donde se decide su destino a puerta cerrada? La simple idea me quita el sueño. A veces quisiera creer que todo fue una pesadilla, pero luego vuelvo a encontrar el rastro fantasmal de esos billetes y comprendo que no hay olvido posible. Ahora guardo un cuchillo extra bajo la plancha por si acaso. No sé si algún día tendré que usarlo, pero me hace sentir un poco más seguro. La colonia Guerrero nunca ha sido un jardín de rosas, pero después de aquella noche percibo la oscuridad de sus calles con nuevos ojos. Sé que el peligro es real y que, en el silencio de la madrugada, hay presencias que se mueven en las sombras, comerciando con vidas y alimentándose del miedo. Tal vez nunca vuelva a ver a ese cliente de las 2, pero su recuerdo me acompaña cada vez que sirvo un taco, recordándome que no todos los monstruos son leyendas. Algunos caminan entre nosotros. El camión sin nombre. Me llamo Manuel y llevo 8 años vendiendo tortas de pierna y refrescos frente a la entrada principal del Hospital General Zaragoza, en el corazón de Puebla. Mi puesto consiste en una lona azul sujeta con mecates a 2 postes oxidados, una mesita de madera y un fogón improvisado donde caliento la carne y el pan. Alrededor de mí siempre hay movimiento, médicos corriendo de un lado a otro, enfermeras agotadas después de turnos interminables, familiares con el rostro lleno de angustia, camilleros que parecen cargar el peso del mundo en cada paso.
He aprendido a ser un observador silencioso, a escuchar pedazos de conversaciones sin mostrar interés y a respetar los secretos que flotan en el aire. Mi vida era tranquila hasta el invierno de 2018, cuando unas palabras al pasar y unos hechos que presencié pusieron mi mundo de cabeza. Aquel diciembre, las noches eran crudas y la neblina caía temprano, envolviendo la calle en un manto blanco que dificultaba ver a pocos metros de distancia. El frío se metía en los huesos, pero yo me mantenía firme detrás de mi pequeña estufa de gas, sirviendo tortas a quien pasara. Nunca había visto nada que me perturbara, más allá de algún borracho que gritaba incoherencias o algún paciente furioso que salía a desahogar su frustración por la falta de medicamentos. Sin embargo, una noche de viernes, cuando el reloj marcaba casi las 11, se acercó un hombre con uniforme quirúrgico y la mirada extraviada. Tenía un barbijo colgando del cuello y manchas oscuras en la tela, quizás sangre o un líquido que prefiero no imaginar. Con voz ronca me pidió 2 tortas de pierna. Apenas articuló un gracias mientras rebuscaba en sus bolsillos. No olía a licor, no parecía ebrio, pero irradiaba un cansancio extremo. Cuando me pagó, noté que temblaba de forma incontrolable. Se alejó unos pasos, se detuvo bajo la luz amarilla de un poste y alzó la vista hacia la ventana del segundo piso del hospital. No sé por qué mis instintos se encendieron en ese momento, tal vez por su mirada o por la forma en que apretaba los dientes. Era como si contuviera un secreto que luchaba por salir, un secreto que no quería compartir, pero que lo consumía por dentro. A la noche siguiente, el mismo hombre regresó y se quedó en silencio, apenas musitando que le preparara 3 tortas de huevo con jamón. Su voz temblaba cuando murmuró algo como nadie sabe lo que pasa allá abajo. Fingí no entender, no quise abrir la conversación, pero mi curiosidad ardía. Por un segundo pensé en preguntarle a qué se refería, mas preferí quedarme callado. Él recibió su pedido, se alejó y no regresó en toda la semana. Cada día que pasaba me preguntaba qué habría querido decir con allá abajo. El hospital tenía un área de sótanos, lo sabía porque a veces veía subir camillas vacías desde un elevador al fondo de un pasillo. La mayoría de la gente normal no presta atención a esos detalles, pero cuando uno se pasa las noches en el mismo lugar, nota rutinas, gestos, patrones. Me empecé a fijar más en el personal. Noté que algunos doctores salían con el ceño fruncido, mirándose entre sí con ojos cómplices. Algunas enfermeras hablaban en voz baja de procedimientos misteriosos que supuestamente solo pocos conocían. Yo no tenía pruebas de nada, únicamente esa corazonada que me decía que algo siniestro latía tras las paredes del hospital. A mediados de ese mes, comencé a oír rumores de pacientes que desaparecían de la noche a la mañana. En teoría, los habrían trasladado a otras instituciones, pero era extraño que los familiares no supieran nada. También me contaron que en la morgue había un reacomodo de cuerpos porque el espacio se había vuelto insuficiente. De pronto, en un lapso de 10 días, vi 3 camiones de carga estacionados en la parte trasera del hospital. Siempre llegaban cerca de la medianoche o en la madrugada y no mostraban ningún logotipo ni placa visible. Cargaban cajas largas y gruesas, posiblemente ataúdes, o eso quise pensar para no perturbarme demasiado. Sin embargo, una noche en que la niebla era tan densa que apenas veía mi propia mano, ocurrió algo que heló mi sangre. Faltaba poco para cerrar, casi no tenía clientes y me encontraba guardando los refrescos y limpiando la mesa cuando escuché el chirrido de unas ruedas pesadas. Me asomé discretamente y vi un camión grande, color gris oscuro, con las luces apagadas. 2 hombres robustos con overoles negros salieron de la parte trasera, abrieron la puerta lateral del hospital y empezaron a sacar bolsas largas, negras, como las que se usan en las morgues, pero más anchas, como si contuvieran algo voluminoso. El modo en que las manipulaban, casi con prisa y ansiedad, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Intenté convencerme de que solo se trataba de un traslado normal de cadáveres a otra instalación, pero había demasiada cautela en sus gestos. Además, no usaban las rampas habituales ni entraban por la morgue oficial. Esa sección del hospital estaba al otro extremo, y estos tipos entraban por un acceso subterráneo que, hasta ese momento, yo no sabía que existía.
Agudicé la vista y vi como en una de las bolsas pareció moverse algo, aunque tal vez fue un efecto de la luz. Me quedé petrificado, mi corazón latía con tanta fuerza que temía que alguien pudiera oírlo. En las noches siguientes la situación se repitió. Cuando el reloj superaba las 2 de la madrugada, ese camión sin placa se estacionaba en la parte posterior o a veces por un costado del edificio, y los mismos hombres descargaban bolsas con idéntica rapidez. Siempre se cuidaban de no ser vistos, miraban en todas direcciones y mantenían el motor encendido, listos para huir. Uno de esos días, entre la penumbra, me pareció escuchar una especie de gemido apagado, un sonido humano atrapado en el silencio. Me tapé la boca para no gritar, convencido de que estaba perdiendo la razón. Pero lo que más me aterraba era que, al volver la vista hacia la lona de mi puesto, sentía que alguien me observaba desde la distancia, como si hubiera notado mi curiosidad y quisieran asegurarse de que me quedara callado. No podía quitarme de la cabeza la imagen de esas bolsas negras. Empecé a tener pesadillas donde me veía dentro de una de ellas, incapaz de moverme, oyendo el rechinar de las ruedas del camión. De día, trataba de aparentar que todo era normal, pero incluso mis clientes notaban que estaba distraído y con ojeras. Una enfermera, a la que solía servirle refrescos, me preguntó si estaba enfermo, pues me veía pálido. Solo le dije que no dormía bien. Ella suspiró y se marchó sin insistir. Hubo un momento en que casi decidí dejar mi negocio para instalarlo en otro lugar. Sin embargo, la costumbre y la esperanza de que solo fuera mi imaginación me ataron a ese pedazo de calle. Pensé que tal vez esos cuerpos pertenecían a alguna investigación forense y que la discreción era parte de un procedimiento confidencial. Pero un viernes de luna nueva, cerca de la medianoche, todo cambió definitivamente. Esa noche había mucha menos gente de lo normal, apenas 3 o 4 familiares de pacientes y algún médico exhausto. Cuando empecé a recoger mi equipo, vi al mismo camión gris estacionarse muy cerca de mi puesto, más de lo habitual. Los 2 hombres bajaron por el costado y, para mi horror, traían 2 bolsas cada uno. Avanzaron hacia el hospital con prisas, pero se detuvieron en seco cuando me notaron. Uno de ellos se giró despacio y clavó la mirada en mí. Podía ver la tensión en sus hombros, su respiración agitada, como si sopesara si debía confrontarme o ignorarme. El otro le susurró algo al oído, y ambos se encaminaron al acceso subterráneo. Respiré aliviado pensando que simplemente pasarían de largo, pero mi tranquilidad duró apenas unos minutos. Cuando regresaron al camión sin las bolsas, el mismo hombre que me había mirado se separó de su compañero y caminó directo a mi puesto. Sentí un tirón en el estómago, una alarma interna que gritaba peligro. Con lentitud, me quité los guantes grasientos y lo saludé con un ligero movimiento de cabeza. Él se acercó lo suficiente para que yo percibiera un olor agrio, mezcla de sudor y algo más que no supe identificar. Se inclinó sobre mi mesa de madera y, sin pronunciar palabra, señaló las ollas y los recipientes donde guardaba la carne. En ese momento, supe que no quería comprar nada. Su mirada era fría, inquisitiva. Pestañeé, esperando que se marchara, pero en lugar de eso, dejó escapar un murmullo que casi no se oyó. Lo entendí a medias, pero capté lo esencial: si ves algo que no te corresponde, mejor olvídalo. Apreté los labios, incapaz de responder. Se dio la vuelta y subió a la cabina del camión, que se alejó en la oscuridad sin encender las luces delanteras, como una bestia sigilosa que huye tras cazar. Me quedé allí, temblando, convencido de que si me quedaba por más tiempo, algo malo pasaría. Sin embargo, pasaron 2 semanas y la rutina siguió casi igual. Yo trataba de no mirar hacia la puerta lateral del hospital, cerraba más temprano de lo habitual y evitaba hablar con el personal que pudiera contar algo de mis preguntas. Empecé a aparcar mi coche 2 calles atrás para no llamar la atención, y cada vez que regresaba a casa, vigilaba que nadie me siguiera. Aún así, el miedo me perseguía. Tenía la sensación de que en cualquier momento aparecería ese hombre o alguien peor para silenciarme. Mis pesadillas empeoraron. Soñaba que el camión se detenía frente a mi vivienda, que rompían la puerta y me metían a la fuerza en una de esas bolsas, sin que nadie escuchara mis gritos.
Despertaba con sudor frío, sintiendo la garganta seca y el corazón a punto de salirse de mi pecho. Con cada noche, mi paranoia se volvía insoportable. Empecé a rechazar la ayuda de cualquier vecino que se ofreciera a descargar mis insumos, por temor a que fuera un infiltrado. Dejé de aceptar clientes desconocidos con facilidad. En mi cabeza, todos podían ser cómplices, todos podían estar vigilándome. A inicios de enero del año siguiente, la presión explotó. Una madrugada, cuando ya no quedaban clientes, vi un auto color blanco estacionado a unos metros. Dentro había una figura apenas visible, observándome a través de la ventanilla. Fingí que no me importaba, pero mis manos sudaban y mis pensamientos eran un hervidero de suposiciones. Al día siguiente, la misma escena, el coche en la misma posición, luces apagadas, esperando. Cada minuto que pasaba, mis nervios se multiplicaban. Me percaté de que no era coincidencia. Estaban vigilándome y yo no tenía la menor idea de qué hacer. Mi determinación se quebró una noche en que, al llegar a la calle, vi el camión gris otra vez, estacionado justo donde se suponía que iba a colocar mi lona. Los hombres de overoles negros permanecían recargados en la parte trasera, fumando en silencio y mirándome de reojo. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la planta de los pies. Me detuve a pocos pasos, incapaz de avanzar, con la mente en blanco. Uno de ellos dejó caer el cigarro al suelo y lo aplastó con la bota, sin apartar sus ojos de mí. Ese gesto fue el anuncio de que el juego había terminado. Me di la media vuelta y huí calle abajo, abandonando mi puesto, mis mesas, mi mercancía y la poca dignidad que me quedaba. A la mañana siguiente, regresé por mis cosas con el corazón en la mano. Las encontré intactas, como si alguien hubiera querido dejar claro que nada me pertenecía ya. No había nadie cerca. Sentía que, de un momento a otro, podrían salir de algún rincón para atraparme. Metí todo en mi camioneta sin perder tiempo y conduje hasta un barrio más apartado, donde pagué la renta de un pequeño local para vender tortas sin llamar la atención. Aunque la clientela era menor, sentí que al menos podría sobrevivir sin esa angustia constante. Han pasado 5 años desde aquello. Abandoné Puebla al poco tiempo y me establecí en un pueblito cercano a Veracruz. Aquí también hay un hospital, pero mucho más modesto. Vivo con el miedo a que un día aparezca ese maldito camión gris o uno de sus ocupantes, buscando venganza porque me atreví a presenciar sus secretos. A veces, en mis sueños, vuelvo a ver las bolsas negras moviéndose, escucho gemidos que nadie más percibe y despierto con un grito atrapado en la garganta. He comprendido que la curiosidad puede ser un arma de doble filo, que no siempre se deben buscar respuestas a lo que ocurre en la oscuridad, y que hay silencios que es mejor mantener si uno valora la vida. Sin embargo, cada tanto, cuando miro por la ventana de mi nueva cocina y veo pasar una ambulancia, no puedo evitar pensar en ese sótano secreto del hospital de Zaragoza, en las sombras que habitaban sus rincones, en las cosas que se hacen sin que el público se entere. En el hombre de la mirada atormentada que me dijo con su temor que no todos pueden manejar lo que sucede allá abajo. Aún hoy, hay veces que me despierto en mitad de la noche y reviso compulsivamente que no haya un camión estacionado junto a mi puerta, porque aprendí a la mala que el horror real no siempre grita, sino que se esconde en la penumbra, esperando a quien se atreva a mirar demasiado cerca. He contado mi historia pocas veces, y cada vez que lo hago, me recorre un temblor que no logro controlar. Tal vez no me creas, tal vez pienses que exagero o que la fatiga me volvió paranoico, pero yo sé lo que vi, lo sentí en mi carne y lo cargué como un peso muerto en mi conciencia. Aunque escapé, jamás me he librado de las pesadillas. Y si algo he entendido es que hay misterios que uno no debe revelar, que la vida puede ser efímera cuando se enfrentan secretos oscuros, y que aquel sótano, con sus pasillos fríos y ese camión sin nombre, sigue allí, esperando la siguiente noche de silencio para cumplir un propósito que jamás me atreveré a investigar. De terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.